Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho. Pues vamos a iniciar nuestra clase de En esto creemos uno. Estamos viendo los 5 ministerios mayores. Y bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa por el retraso de esta clase, pero bueno, pues hay problemas con mi internet o con mi computadora, no sé qué me pasa. Ya he grabado varias veces la clase y me la borra. Así es que bueno, pues hoy decidí hacerlo por YouTube para que no nos quedemos sin clase. Y bueno, pues estamos viendo los 5 ministerios mayores y hoy nos toca el turno del ministerio del maestro. ¿Ok? El maestro, ¿verdad? Dice aquí nuestro manual que cuando hablamos de la palabra maestro, esta se traduce del griego didáskalos, que significa literalmente así, maestro o instructor. ¿Ok? Entonces el maestro pues es un instructor. Ahora bien, antes de entrar en materia, es importante señalar que no se debe confundir el oficio del maestro de Efesios 4:11, el ministerio del maestro, con el maestro de escuela dominical. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Nosotros como maestros de escuela dominical, pues bueno, estudiamos una clase, les presentamos pues la doctrina que ya nos es dada por medio de los manuales, ¿verdad? Entonces, pues el ministerio del maestro pues es más allá, es un llamado de parte de Dios, es una persona que tiene el don, que Dios le ha derramado, ¿verdad? Este don ministerial, y bueno, pues lo ha llamado ¿para qué? Para que, igual que los demás ministerios, edifique el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces veíamos, ¿verdad? Que vamos a ver algunas características que son inherentes a este ministerio, al ministerio del maestro, y bueno, pues el maestro es una persona dedicada, a un ministro, ¿verdad? Dedicado a la enseñanza de la revelación bíblica. Su única función va a ser la enseñanza de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios, pues esa va a ser su única responsabilidad, ¿ok? Y bueno, pues también dice en el punto número 2 que posee el don o el talento de enseñar. No todo el mundo es capaz de lograr que algo muy complicado pueda ser fácilmente entendido por la gente. Un verdadero maestro es capaz de clarificar una visión. Entonces, ¿qué es lo que hace un maestro? Bueno, pues a través de su ministerio, pues a través de la revelación bíblica, Dios le va a revelar, ¿verdad?, la profundidad de la palabra de Dios, porque bueno, pues nosotros podemos leer y podemos entender y Dios se da a entender, pero hay cosas que necesitan revelación del Espíritu Santo para poder ser enseñadas. Entonces, pues esta es una de las principales características de este ministerio, ¿verdad? Que nos va a hacer todo más entendible, más digerible, que no va a ser cosas pues que rebuscadas que nadie entienda, ¿ok? Y bueno, pues otro punto es que al trabajar con el cuerpo, sabe distinguir quiénes tienen necesidad de leche y quiénes de alimento sólido, ¿verdad? Entonces, un maestro pues siempre va a tener claro la enseñanza y va a poder tanto dar la enseñanza a aquellos que necesitan de los rudimentos de la fe, ¿verdad? De la salvación, del Espíritu Santo, del perdón de pecados, del arrepentimiento, pero también va a poder darle una enseñanza a aquellos que ya han tenido un crecimiento, una madurez espiritual y por supuesto, ¿verdad? Tienen hambre de la palabra de Dios. Y bueno, dice también que el ministro del maestro como ministerio ayuda a afianzar el trabajo de los demás ministerios, ¿ok? Entonces, pues tanto el apóstol que dirige, ¿verdad? Cimenta las bases en las cuales va a crecer una iglesia, la doctrina, tanto el profeta, que es la voz de Dios, ¿verdad? Dios lo utiliza para ministrar a la iglesia, para hablar a la iglesia, tanto el evangelista, que Dios lo utiliza pues para predicar el evangelio, levantar una iglesia, formar, ¿verdad? Empezar a formar a una iglesia, y el pastor que cuida de esa iglesia, y bueno, el maestro que junto con los demás ministerios afianzan todo el trabajo, toda la labor de los demás ministerios. Y bueno, dice, el verdadero maestro sobre edifica en la base puesta por los apóstoles y profetas. Quiere decir que la base doctrinal pues está instituida, por así decirlo, por el apóstol, por los profetas que hablan a través, Dios habla a través de ellos, y bueno, pues el maestro va sobre edificar sobre esta doctrina, ¿verdad? Va a haber como más profundidad, va a haber pues más enseñanza, va a lograr que lo que ya está fundamentado, ya está fundado, pues pueda ser explicado correctamente, pueda ser
enseñado, ¿verdad? De una manera digerible a el cuerpo de Cristo. Y bueno, también vemos que el ministerio del maestro es un ministerio de discipulado, ¿verdad? Y es importante regresar a la base del discipulado. El maestro pues enseña la palabra, enseña la doctrina, enseña a otros a transmitirla, a enseñar la palabra de Dios. Y eso es importante, que las personas conozcan la doctrina, conozcan la enseñanza, porque una iglesia que no tiene pues esta hambre de la palabra de Dios, pues puede perecer, puede extraviarse. Vamos a ver qué dice Oseas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. En Reina Valera dice: bueno, el pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que cuando no hay conocimiento se frena la labor de los ministerios, se frena el crecimiento de la iglesia. Por eso es importante que existan los maestros. Y bueno, segunda carta de Tesalonicenses 2:2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, pues tenemos que estar afianzados en la enseñanza doctrinal, en lo que los apóstoles, ¿verdad?, nos han enseñado, nos han traído, nos han traído los manuales, porque de hecho nosotros estudiamos a través de los manuales que los maestros de la cobertura pues nos han dejado. Ok, entonces pues podemos ver también que el maestro no solo es un individuo que posee pues mucho conocimiento, mucha sabiduría, sino además, ¿verdad?, debe de ser una persona sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque pues muchas personas pueden estudiar, pueden tener grandes pues no sé, cursos, diplomados, maestrías, doctorados, pero no es por el conocimiento recibido, más bien es porque son sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la revelación que Dios quiera traer en medio de sus vidas para edificar a la iglesia, ¿ok? A través de la enseñanza doctrinal. Y bueno, pues es importante, ¿verdad?, que este hombre, ¿verdad?, no sea envanecido, no se debe de envanecer con el conocimiento. El verdadero maestro está presto, está ávido, tiene anhelo, deseo de que la gente entienda, ¿verdad?, lo que Dios le ha revelado, quiere transmitir la enseñanza que el Espíritu Santo le ha guiado a la revelación. Eso es lo que él tiene, esa hambre. Dice, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero son egoístas, no quieren compartirlo porque pues muchas veces dicen: a mí me costó, yo pagué, yo hice mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, pues que los demás lo padezcan. Y el maestro no debe de tener un corazón de esta manera, sino que todo lo que él ha recibido de parte de Dios pueda transmitirlo al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y un maestro debe de ser caracterizado por un espíritu humilde. Quiere decir que debe de tener un corazón enseñable. Tiene que aprender que todos necesitamos aprender alguna vez algo, ¿verdad? Si no, volvemos al punto anterior que dice que se envanece en el conocimiento, ¿verdad? Hay personas que dicen: pues, ¿qué me van a enseñar? Yo ya me lo sé todo. Bueno, pues el maestro como ministerio, pues debe de tener este corazón enseñable, este corazón que arda de pasión por aprender, que tenga hambre del conocimiento, ¿verdad? Y pues bueno, pueda sujetarse a sí mismo, ¿verdad? A los demás ministerios con los que trabaja, ¿ok? Y bueno, pues aquí nos hablan un ejemplo, Apolos. No vamos a leer la cita, por favor, chéquela. Pues Apolos era un hombre que recibió la palabra, enseñaba, pero bueno, pues cuando llegaron los discípulos, pues había por ahí una fallita en su enseñanza, ¿verdad? Dice: pues yo no he escuchado del Espíritu Santo, y entonces le dieron la verdadera revelación acerca del Espíritu Santo, y entonces él predicaba ya de una manera correcta. Entonces, pues vemos aquí este ejemplo de un corazón enseñable, ¿verdad? Y el ministro debe de tener un corazón que aprenda de los demás, ¿ok? Y bueno, pues un verdadero maestro jamás enseña cosas que destruyan la unidad del cuerpo de Cristo. La enseñanza del maestro siempre tiene que ir hacia la unidad del cuerpo de Cristo, hacia la restauración, hacia que todos caminen en un mismo pensar, en un mismo sentir, que todos hablemos una misma cosa. Mira, primera carta a los Corintios 1:10 dice:
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, no debe de haber divisiones. El maestro debe de procurar a través de la enseñanza la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bueno, como conclusión, los ministerios han sido establecidos ¿por quién? Por Dios. Dios es el que establece los ministerios con el propósito de ¿qué? De edificar a la iglesia. Y bueno, la misión de ellos es capacitar a la iglesia para que puedan cumplir con la obra del ministerio como creyentes. Jamás olvidemos la enorme bendición que son los hombres que nos presiden en el Señor. Por eso debemos honrarlos, orar por ellos y pedir en el Señor siga enviando obreros a su mies. ¿Ok? O sea, nuestra labor como discípulos, ¿verdad? Pues es estar orando por nuestras autoridades, estar orando por aquellos que nos presiden el Señor, por los siervos, por aquellos que han entregado su vida al ministerio. Y bueno, pues oremos por nuestro apóstol, por nuestro pastor, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas. Porque Dios los ha dado, Dios ha querido bendecir a la iglesia. Ellos son una bendición a nuestra iglesia. Ellos están aquí para edificar nuestras vidas a través pues de la revelación bíblica, lo que Dios hable a sus vidas. Y bueno, pues oremos por ellos, tengámonos en estima, porque pues ellos nos presiden en el Señor. ¿Ok? Y bueno, pues el día de hoy vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es los oficiales ordenados en la iglesia local. ¿Ok? Entonces, tenemos una cita bíblica. Es importante que se aprendan las citas bíblicas porque lo más seguro es que vengan en el examen. Por favor, apréndase. Tenemos otra cita bíblica, pero esta pues la vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios, primera carta a Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí la palabra de Dios nos lleva, ¿verdad? Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice, pues os rogamos, o sea, como ministros, ¿verdad? Les rogamos que reconozcan a los que trabajan para el reino, reconozcamos a los que nos instruyen, a los que hasta nos amonestan, ¿verdad? Y tengámoslos en mucha estima y por causa de la obra que están haciendo. Y bueno, pues tengamos paz entre vosotros, o sea, que estemos en paz con nuestras autoridades, porque luego pareciera que somos como contrincantes, ¿verdad? Hacemos como que ya nomás nos falta el ring, ya nos queremos ahí agarrar ahí al pastor, a los ancianos, de, no, es que son y que hacen y que, bueno, pues la palabra de Dios dice que, pues, que los tengamos en estima, que los honremos, que los hagamos partícipes de toda cosa buena. Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito acerca de estos oficiales, ¿verdad? Dios establece, así como establece los ministerios universales, también establece los ministerios locales con un propósito en nuestras vidas. Nosotros como congregación, como iglesia, pues Dios nos ha bendecido a través de estos ministros. Así es que, pues vamos a hablar un poquito. Dice aquí, cuando nos referimos a la iglesia local, pues nos referimos al grupo de creyentes que están establecidos en una comunidad específica, ¿verdad? En un lugar. Nosotros como la Iglesia del Señor Santo Domingo, pues somos una comunidad que estamos establecidas aquí en la colonia Santo Domingo, Ajusco y alrededores, ¿verdad? La mayor parte de nuestros congregantes pues son de esta zona, aunque tenemos congregantes que vienen de otros lados. Bueno, gloria a Dios por eso, pero pues aún así pues ellos quieren venir a congregarse aquí, pues son parte de la iglesia local, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos de iglesia local. Y cuando nos referimos a los oficiales de la iglesia, pues estamos hablando de las autoridades que Dios ha establecido, las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros para que edifiquen nuestras vidas, ¿sale? Entonces, Dios ha puesto estas autoridades y son responsables ante Dios, mira, son responsables ante Dios en diferentes áreas y han sido establecidas por el Señor para el cuidado y desarrollo de la iglesia, porque a veces como miembros, ¿verdad? Queremos que el pastor nos dé cuentas, ¿verdad? Nos rinda cuentas, a ver qué hace con su tiempo, a ver dónde se mete, qué hace, no, ellos tendrán que entregarle cuentas a Dios, nosotros tenemos que también entregarle cuentas a Dios y Dios nos está pidiendo, bueno, que nos sujetemos, ¿verdad? Aunque nos amonesten, bueno,
pues no los veamos como contrincantes, sino no los veamos como enemigos, sino que ellos edifican nuestra vida y Dios quiere, ¿verdad? Dios los ha puesto ahí con un propósito en nuestras vidas, ¿ok? Bueno, a modo de reflexión, pensemos que los oficiales de la iglesia local o autoridades locales están envueltos en el servicio de los creyentes. En general, su trabajo y esfuerzos son notorios, además su ejemplo es guía, es por eso que deben ser respetados y tenidos en gran estima. Esa es la voluntad de Dios. Ve cómo la palabra de Dios nos va a llevar a que tengamos en estima a nuestras autoridades, los respetemos, porque luego a veces, ¿verdad? Decimos, todos somos iguales, que no, Dios los ha puesto con un propósito, ellos tienen un propósito dentro de la congregación. Y dice Corintios 16, 15, 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que se sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Dios los ha puesto ahí para que nosotros también aprendamos esta área importante en nuestra vida, que es la sujeción, porque luego no nos gusta que nos digan, que nos manden, ¿verdad? Y bueno, pues la palabra de Dios nos lleva a que nos sujetemos a las personas que sirven en la obra del Señor. Y dice también Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, pues amemos a nuestro pastor, amemos a los ancianos, hagámoslos partícipes, ¿verdad? Bendigamos sus vidas, es importante, ¿verdad? La responsabilidad de ellos es espiritual con nosotros, pero nuestra responsabilidad con ellos, pues es que ellos también estén bien, porque a veces ni nos preocupamos cómo están, ¿verdad? Pensamos, no, pues como ellos son ministros, pues no, ellos están muy bien, yo soy el que padezco, sufro, pero bueno, al final de cuentas los ministros también son seres humanos, también tienen problemas, también tienen dificultades, también sueñan, también tienen cansancio, también pues les pasa todo lo igual que a ustedes, ¿verdad? Simplemente porque Dios los ha puesto en un lugar de autoridad, pues bueno, quiere decir que pues sean los superhumanos, ¿verdad? Sean superhéroes y que nunca se cansan, y que nunca se aburren, y que nunca están de malas. Bueno, pues oremos por ellos, bendigamos sus vidas y bueno, procuremos pues tener paz con ellos. Y dice, ¿verdad? También vamos a ver las autoridades de gobierno de la iglesia local, ¿ok? Nosotros creemos que el ministerio del pastor es cuidar el cuidar del trabajo de la iglesia y alimentar al cuerpo del creyente. O sea, el pastor ha sido establecido en la iglesia ¿para qué? Para alimentar, para cuidar, para apacentar, para sanar, para restaurar, para bendecir, para enseñar. El pastor es el responsable de la iglesia local. Él es el que tiene la máxima autoridad, y él también, el pastor también es llamado dentro de la Biblia como anciano mayor o anciano maestro, ¿verdad? Y así como el pastor ha sido establecido dentro de la iglesia, él es el que se casa con la iglesia, y pues la función de él pues es llevar al crecimiento, a la madurez, cuidar del rebaño. Bueno, pues no lo puede hacer él solo, así es que es necesario que se levanten hombres, ¿verdad? Con una responsabilidad sobre la iglesia, llamados ancianos, ¿ok? Entonces, pues es importante que se levanten estos ancianos, ¿verdad? Para ayudar al pastor en el cuidado del rebaño, y también son responsables de administrar y gobernar a la iglesia local. ¿Ven? Estas dos áreas son importantes. La administración de qué? Pues de todo, de los recursos, de todo lo que tenga que ver con los bienes, los recursos, ¿verdad? Pero también deben de gobernar a la iglesia, o sea, también son parte del gobierno de la iglesia. El pastor y los ancianos, pues Dios los ha establecido para que ejerzan una autoridad y un gobierno en la iglesia local, ¿no? Cuando hablamos de autoridades de gobierno, nos referimos a aquellas personas que bajo la guía del Espíritu Santo tienen el privilegio y responsabilidad de tomar las directivas de acción de la iglesia local. Dentro de las decisiones de gobierno se encuentran áreas sumamente importantes. Vemos que tienen que tomar decisiones sobre la administración de los recursos. Ellos deben de estar junto con el pastor en comunión para saber en qué se gastan los recursos, cómo se gastan y cómo administrarlos correctamente, ¿ok? También tienen que tomar responsabilidad cuando tenga que adquirir un inmueble. También
en el departamento de la enseñanza bíblica. Los ancianos, ¿verdad? Pues son hermanos pues que han estado más tiempo en la iglesia, han estudiado más, son gente más capacitada, gente que se ha dedicado más al estudio. Bueno, pues la responsabilidad de la enseñanza doctrinal pues está en que ellos tengan que estar revisando, ¿verdad? Que se imparta la sana doctrina que tenemos como la iglesia del Señor. ¿Ok? Y también deben de planificar los programas y los eventos especiales y bueno, sobre todo tomar responsabilidad sobre cargos de responsabilidad, son responsables de la congregación, ¿sale? Y bueno, vamos a hablar de los ancianos dentro de la iglesia local. Recuerden que los ancianos son ministerios menores y solamente son oficiales ordenados y su función solamente va a ser local. Quiere decir que un anciano solamente va a funcionar como anciano en la iglesia donde fue levantado, establecido, donde Dios lo plantó, ahí solamente va a funcionar. Si sale y va a otra congregación, pues no puede funcionar de esta manera porque solamente su gobierno es local. ¿Ok? Los ancianos son ministros que trabajan como un apoyo para el pastor local y otros ministerios que pudieran estar asociados en la misma iglesia. Los dones espirituales y habilidades de los ancianos pueden variar, es decir, que eso no se debe de esperar que todos los ancianos tengan el mismo nivel de responsabilidad o de autoridad. Quiere decir que en la iglesia puede haber 1, 2, 3, 5, 10, 20 ancianos, ¿verdad? Y no podemos esperar que todos sean iguales. ¿Por qué? Porque todos tienen un talento y todos tienen un don y Dios les ha dado a cada uno como Él ha querido. Entonces, cada uno va a funcionar de acuerdo a lo que Dios le ha llamado, lo que Dios le ha puesto, y no vamos a esperar que todos tengan ni la misma responsabilidad ni la misma autoridad. Va a haber ancianos que tengan más autoridad dentro de la iglesia y va a haber otros que tengan más responsabilidad dentro de la iglesia y quienes tengan menos responsabilidades y menos autoridad, ¿ok? Pero esto es importante y esto es lo que se espera dentro de la iglesia porque vamos a hablar algo que se llama pluralidad de ministerios, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad? Hablando de la pluralidad de ancianos, la revelación de la escritura nos hace bien claro que la función es plural, no singular. O sea, no es solamente un anciano, son los ancianos. Se levantaban ancianos en la iglesia. Podemos ver aquí en la escritura, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Hechos 11:30, lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. O sea, cuando se empezó a levantar la iglesia, bueno, pues habían situaciones y entonces pues los mandaron a los ancianos de la iglesia. Y dice otro verso, Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mira cómo en cada iglesia se levantaban ancianos, no un anciano, sino ancianos. Se levantaban los ancianos dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, para el gobierno de la misma, ¿ok? Y bueno, pues ellos tenían diferentes funciones. Vamos a ver rápidamente Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para que trataran esa cuestión. Quiere decir que también trataban cuestiones, ¿verdad?, de índole doctrinal, de enseñanza, además hasta pleitos, ¿verdad?, entre Pablo y Bernabé, pues para que ellos conocieran. Después de llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios habían hecho con ellos. Y bueno, el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ok. El verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenías por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, mira cómo se levantaban los ancianos y los enviaban para que ministraran, para que gobernaran, para que trabajaran con los creyentes, aquellos que se habían convertido. ¿Ok? Y bueno, dice Hechos 20:17, no vamos a leer todo al 38, solamente dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas, y prueba me ha venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente en las casas. Bueno, pues Pablo se presenta con los ancianos y explica algunas situaciones, ¿ok? Entonces, pues hablar de los ministerios, la pluralidad de ministerios, pues es un punto sumamente importante, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla acerca de la pluralidad. Dios mismo nos habla de la pluralidad, teniendo un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también de la pluralidad de ministerios mayores: apóstol, evangelista, profeta, pastores, maestros, ¿ok? Y bueno, pues tenemos una nota de nuestro apóstol fundador, ¿verdad? Víctor Toranzo. Bueno, dice: en la pluralidad se manifiesta toda la administración del Espíritu Santo. Es una medida sabia, ¿verdad?, para evitar que el orgullo humano se robe la gloria que solo le pertenece a Dios. Quiere decir entonces que es importante la pluralidad. Imagínense que todos seamos iguales, ¿verdad? Seamos como copias unos de los otros, pues bueno, pues no creceríamos, ¿verdad? No habría esta parte pues del enriquecimiento, ¿verdad? Aquí nuestro manual nos habla de un ejemplo muy claro. Imagínense que quisiéramos pintar un cuadro, ¿verdad? Y solamente tuviéramos el verde, pues muy pocas cosas podemos hacer con un solo color. Pues sin en cambio, si tenemos diferentes tonos, diferentes tipos, diferentes colores o tonalidades, ¿verdad?, de un mismo color, pues podemos hacer un cuadro muy, muy hermoso, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y puede ser algo maravilloso un cuadro, ¿verdad? Podemos hacer un paisaje, podemos pintar alguna ciudad, podemos hacer mil cosas, ¿verdad? Pues lo mismo sucede. Por ejemplo, yo siempre que me hablan de la pluralidad para trabajar en conjunto, pues a mí se me viene siempre el grupo de la alabanza, ¿verdad? Todos son diferentes, algunos son varones, algunos son mujeres, algunos están grandes, chiquillos, algunos están chaparritos, otros altos, y cada uno tiene un talento especial para tocar algún instrumento. Imagínense que el grupo de alabanza fueran puras guitarras, o fueran puros pianos, o fueran puras baterías, ¿no? Eso sería la locura, ¿verdad? Sin en cambio, cada instrumento en su diferencia, ¿verdad? Como la batería, el bajo, la, la guitarra, el piano y algunos otros instrumentos, las voces, pues bueno, entre todas estas diferencias que tienen, cuando logran trabajar conjuntamente, pues pueden sacar una melodía, una alabanza, una adoración hermosa, ¿ok? Y aún todos diferentes, pero si trabajan todos en armonía, pues de esto habla la pluralidad, que cada uno, ¿verdad?, en sus diferencias, en sus diferentes dones, funciones, podamos ser integrados en el cuerpo de Cristo y funcionar. Mira, dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 12, 16 al 20, dice: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vean cómo todos en nuestras diferencias tenemos que participar para trabajar conjuntamente, porque todos somos un mismo cuerpo. ¿Ok? Y bueno, pues aquí vamos a dejar nuestro video, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Dios me los bendiga. Y bueno, pues como tardé en subir este video, pues no les voy a dejar tarea, solamente vean el video, por favor. El jueves, viernes a más tardar subo la siguiente clase. Tenemos pocos días para ver, yo sé, discúlpenme, perdónenme, por eso no van a tener tarea. La única tarea va a ser ver el video. Apréndanse por favor el verso a memorizar, porque lo más seguro es que venga en el examen, ¿sale? Y bueno, pues solamente vea el video y envíeme un mensaje visto, así nada más póngale visto, y ya con eso usted tiene su asistencia. No va a haber tarea para que no haya ningún tipo de problemas. Y bueno, pues por favor estudie su manual. Si tiene dudas, alguna comentario, alguna sugerencia, mándemelo a mi chat personal, platicamos, ¿verdad? Y pues podemos
aclarar cualquier duda, ¿verdad? O extender un poquito más la enseñanza. Pues Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.